Hola, bienvenidos a Real y Ficción. Mi nombre es Héctor y soy escritor. No youtuber, no tiktoker, ni influencer. Existe una historia seguramente apócrifa que propone al pintor Basil Hallward como autor de un prólogo para una de las ediciones del Retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Hallward, como personaje al fin, no puede escribir un preámbulo para un libro donde él existe. Y por desgracia, la historia pues no es cierta. Pero quien quiera que haya escrito ese pequeño trozo de mentira superior a la realidad, que existe solo para el libro y en el libro, hizo una pequeña aportación a la literatura, haciendo real lo que solo es ficción. Y esto probablemente lo hizo el propio Oscar Wilde. Y ahora explicaré por qué. Era una repugnante parodia, una sátira infame e ignoble. Él jamás la había hecho, y sin embargo, seguía siendo su cuadro. Lo sabía y sentía como si su sangre hubiera pasado del fuego al quieto hielo en un momento. Su propio cuadro. ¿Qué significaba? ¿Por qué estaba alterado? Se volvió y miró a Dorian Gray con los ojos de un hombre enfermo. Tenía espalda la boca y su lengua seca parecía incapaz de articular palabra. Se pasó la mano por la frente. Estaba fría y húmeda por el sudor. Sin embargo, pensemos en esa idea. En ese fragmento se propone la idea de que Wilde estuvo presente mientras iba dibujándose durante semanas la silueta de Dorian Gray en el lienzo. Y en algún momento se lamentó de que la belleza desquiciante del joven que estaba en ese cuadro, o mejor, la del joven, el modelo que estaban pintando, desapareciera con la edad. Con lo que quedó sembrada en el cerebro del autor la semilla de la que luego ha sido su obra más conocida. Más allá de la fábula y lo literario, ¿dónde está la verdad del origen del retrato de Dorian Gray? Según cuenta Richard Ellman en un exquisito libro biográfico, a Oscar Wilde le encantaba que le preguntaran por el origen de los personajes de su novela, y se inventaba cada vez una respuesta diferente, y al mismo tiempo niega que jamás Wilde hubiera posado para un pintor llamado Basil Hallward, como a veces el propio Wilde proponía. Pero lo que sí es cierto y comprobado es que Wilde escribió la novela, en efecto, inspirado en una experiencia personal. En 1887, en Londres, mientras posaba para un retrato pintado por la artista canadiense Frances Richards, a la que Wilde había conocido 7 años atrás en Canadá, él comentó en broma: ¡ah, qué tragedia! Este retrato nunca envejecerá y yo sí. Ojalá fuera al revés. Cierto o no del todo la anécdota, el impulso para escribirla se la dio James Stoddard, el editor de la revista mensual Lippincott's Monthly Magazine, que se publicaba en Filadelfia. Según parece, el editor intuía que el público estaba interesado en leer relatos de cierta extensión que fueran más largos que cuentos, pero no tan complejos como una novela. Y en una visita que hizo a Londres en 1889 durante una cena con Arthur Conan Doyle y el propio Oscar Wilde, encargó sendos textos a los dos escritores. El proceso de escritura del relato fue muy rápido para Wilde. Él la concluyó en muy pocos meses. Entregó el manuscrito inicial en abril de 1890, que son apenas 7 meses después del encargo. Oiga, y fue publicado en la citada revista. Pero, claro, era, como les digo, un relato de cierta extensión sin llegar a ser una novela. Sin embargo, Wilde sometió esa versión original a varias modificaciones, añadiendo trozos y quitando palabras y frases innecesarias, hasta que la publicó en forma de libro en 1891, con el texto final que conocemos hoy. Aunque al decir esto no estoy siendo del todo sincero, y lo explicaré más adelante. Se suele decir que a partir de entonces la literatura victoriana cambió para siempre. Por suerte o por desgracia, eso nunca lo sabremos. Entre esas modificaciones, Wilde se autocensuró.
matizó algunas de las insinuaciones homoeróticas que tenía el primer borrador para suavizar la reacción de la crítica cuando recibiera la obra. Y de hecho cuando ya había recibido el primer borrador. Y digo por suerte, porque si nos hubiéramos entrado en eso, solamente en las cuestiones homoeróticas y solo en eso, quizás hubieran quedado ensombrecidas todas las otras virtudes de la novela, como son la excelente caracterización de los personajes y la poderosa moraleja que tiene sobre la juventud eterna, el arte, o quizás también la lucha psicológica entre el placer y la conciencia y otros temas que trata la novela que son más universales. Y aún así, con toda la autocensura, la publicación del retrato de Dorian Gray generó controversia. A ver, sin duda, aparecieron críticas elogiosas y sensibles, bastante atractivas y bastante serias y objetivas en Gran Bretaña y Estados Unidos, sobre todo, que fue donde más se movió la novela, en principio por ser en inglés. Y si bien cautivó a un gran público por su perfección descriptiva, por un estilo casi fotográfico, también fue criticada y muy fuertemente por una supuesta falta de decoro. La sociedad victoriana la consideró inmoral y algunos críticos reaccionaron con abierta hostilidad y la tildaron de obra decadente. Se la llamó vulgar, inmunda, venenosa, desacreditable y una farsa. Wilde afirmó, 2 meses después de haberla publicado en la revista, en Leaping Cuts, haber recibido 216 ataques contra la novela. En el Daily Chronicle se escribió una crítica que decía: es un cuento engendrado directo de la literatura más leprosa de los decadentes franceses. Un libro venenoso, cuya atmósfera está cargada por los olores mefíticos de la putrefacción moral y espiritual. Un estudio presuntuoso de la corrupción mental y física de una juventud fresca, bella y dorada, que podría ser fascinante si no fuera por su frivolidad afeminada, su estudiada insinceridad, su cinismo teatral, su misticismo chabatano, sus filosofías frívolas. El señor Wilde dice que el libro tiene una moraleja. La moraleja, hasta donde podemos recogerla, es que el principal fin del hombre es desarrollar su naturaleza al máximo, buscando siempre nuevas sensaciones, que cuando el alma enferma, la forma de curarla es no negar nada a los sentidos. La crítica a la novela fue tan bestia, ayudado por un homofóbico ambiente muy fuerte en Europa, que la Corte Criminal Central de Londres llevó a Wilde a juicio por homosexualidad y la novela se utilizó en su contra. Hoy se puede leer la transcripción total del juicio, que está publicado con un prefacio de Marilyn Holland, que le hace bastante justicia al alma compasiva del autor Dorian Gray, Wilde, Oscar Wilde. Y él se defendió como pudo, argumentando que la novela es arte, no realidad, y que el arte no debería ser juzgado por criterios morales. Es interesante. Yo recomiendo que se lea por lo menos el final, con la sentencia, las cosas que cuenta Marilyn Holland en ese libro. A propósito de esto, Wilde, en posteriores ediciones a la primera que publicó en Leaping Cut, añadió un prefacio para responder a las críticas. Ese prefacio es una de las piezas más interesantes que hoy en día puedo recomendarte sobre la profesión de escritor, sobre la labor del arte y la función del artista en la sociedad. En ese prefacio dejó Wilde escritas ideas como estas: no hay libros morales o inmorales. Los libros están bien o mal escritos. Eso es todo. Revelar el arte y ocultar al artista es el propósito del arte. Ningún artista desea demostrar nada. Incluso las cosas que son verdaderas pueden ser demostradas. No es, obviamente con este prefacio no vas a aprender técnicas literarias ni nada por el estilo, pero sí apunta a lo que realmente dice en él, el oficio de escritor, el oficio del artista. Y al final, por extraño y absurdo que parezca, Wilde fue sentenciado a 2 años de trabajo forzado, fue a prisión. El juez Wills, que lo juzgó, dijo, fíjense que él había precedido casos de asesinato y violación, y sostuvo muy seriamente que el delito de Wilde era el peor que jamás había juzgado. Oiga, y cuidado, no había redes sociales entonces, que hoy en día, cuando las redes sociales suelen amplificar las cosas más nimias hasta convertirlas en un escándalo.
Imagina lo que habría sucedido con Oscar Wilde si hubiera habido un Twitter, un Facebook y un TikTok a finales del siglo XIX. Y sin embargo, ya vemos que la cancelación no es cosa de hoy en día del siglo XXI. Seguramente no te cuento nada que no sepas si te doy la sinopsis. Un joven llamado Dorian Gray, ante la belleza de un cuadro que le han pintado, expresa su deseo de vender su alma para mantenerse siempre joven, bello y lozano como se veía en aquel retrato. Por circunstancias que no están del todo explicadas en la novela y tampoco importan, el deseo le es concedido. El cuadro envejece, él no. Pero esto crea un impedimento que no estaba previsto. Todo lo que él no envejezca, el joven Dorian Gray, todo lo que él no sufra, todo lo que haga que afecte a su vida, se transmitirá al cuadro. La propia idea de hacer envejecer a un cuadro y no a un personaje resulta atractiva como reto para cualquier escritor. Wilde logra una eficacia en proponerlo sin mostrarlo. La idea de que un cuadro está envejeciendo y te lo va contando, pero no te pone una imagen del cuadro, digamos, no te lo cuenta. Que cuando nosotros vemos, esto entre comillas, obviamente no vemos, pero cuando lo describe el cuadro por primera vez, ya estamos tan preparados para sentirnos aterrorizados que lo hacemos como corderitos que van al matadero, ni cuestionamos ni nada. Directamente nos sentimos aterrorizados con la visión del cuadro. A esto, contribuye la muy habilidosa creación y caracterización de personajes. Y por primera vez hablo de creación de personajes, que es algo que debería alabarse en toda novela, porque en el primer borrador de el retrato de Dorian Gray no existían personajes como Sybil Vane, que fortalecen la estructura y dan consistencia a otros aspectos de los demás personajes, como por ejemplo el aspecto a ratos negativo del propio personaje principal de Dorian Gray. Se suele hablar del simbolismo en la novela, algo que al parecer le venía a Oscar Wilde por su formación francesa y que utilizó todo tipo de símbolos como flores, colores y objetos para transmitir ideas más profundas. Sin embargo, como lectores, eso, vamos a ser sinceros, eso no nos preocupa en absoluto. Ni siquiera te vas a dar cuenta, salvo que tengas una altísima providencia y capacitación en el movimiento simbolista, o que alguien te prevenga, oye, atiende al simbolismo que tiene la novela. Pero insisto, no nos sirve para nada. Lo que sí nos interesa, y es el motivo por el cual hoy en día seguimos leyendo, creo yo, esta novela, y que nos sigue cautivando, y me atrevo a decir que es la forma tan inteligente de mezclar la realidad y la fantasía. La novela, nosotros estamos de alguna forma, tanto en la novela, o quizás en el cine un poco más, en Occidente estamos acostumbrados a que el terror viene del otro lado, o de otro lado, la muerte, un experimento, el espacio exterior, otras dimensiones. En el retrato de Dorian Gray, el terror está en algo cotidiano y poco dado a producir horror, como un cuadro. Imagínense, algo que está en nuestras vidas, que puede ser algo que colgaste a la pared y eso provoca terror. Esto es algo que actualmente vemos mucho en los filmes de terror japonés, que probablemente en el cine fueron, no sé si fueron los primeros, pero fueron los que mejor nos trajeron a Occidente, esa especie de terror en la cual no viene de otros lugares ajenos, extraños, sino que están en nuestra vida cotidiana. Y eso yo creo que lo trajo primero que nada el cine japonés. Con una simple llamada de teléfono o una cámara de fotos puede ser el comienzo de una historia terrorífica con consecuencias devastadoras para los personajes de la historia que está contando. Wilde provoca que nuestro terror esté ahí, en un objeto inanimado, al que nos oculta durante gran parte de la novela y sin embargo como lectores no estamos seguros de querer ver. Y todo esto se hace con personajes trabajados, diálogos inteligentes, en especial los de Lord Henry Wotton, que están repletos de frases paradójicas y aforismos que reflejan un pensamiento estético que lleva toda una filosofía de vida. En esto yo diría incluso que si quieres ir más lejos, podemos considerar ese cuadro, ese dibujo
de Dorian Gray como un personaje más, el cuadro, digamos, como un personaje más, que actúa como una especie de doppelganger, el doble del otro, el otro yo. Y esto era bastante original en la literatura en 1890. No es nuevo, pues ya Stevenson lo había hecho unos poquitos años antes, en 1886, en su El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Pero como en la novela de Gray, del retrato de Dorian Gray, de Wilde, de que el doppelganger sea un cuadro, un objeto inanimado que actúa como reflejo moral y corporal de un personaje real, acumulando las señales del tiempo y la corrupción que el personaje elude físicamente, esto era algo que parecía bastante nuevo, al menos cuando lo hizo Wilde por primera vez. También pensemos que para esto debemos abstraernos del mito de Pigmalión, que aunque Dorian Gray y el mito griego no son exactamente lo mismo, Pigmalión es otra historia. Es llamativo que una novela tan visual, tan descriptiva, cargada de símbolos e imágenes poderosas, no haya sido tan abordada por el cine. Las más conocidas son The Picture of Dorian Gray, de 1945, dirigida por Albert Lewin y con George Sanders, Donna Reed y Howard Hatfield, que hace de Dorian Gray. Una película bastante elegante, con unos planos interesantes y demás, pero muy limitada en caracterización de personajes, y algunas actuaciones dejan mucho que desear. Existe una de 1977 dirigida por Pierre Boutron, bastante imaginativa, poética y bien actuada, aunque más cerca de la novelística romántica francesa que de la novela verdaderamente de Wilde. Y por último, la película que se llama tal cual así, Dorian Gray, que es de 2009, de Oliver Parker, que tiene a Ben Barnes en la piel de Dorian Gray y el excelente actor Colin Firth. Esta es bastante más cercana de la novela original, aportando ciertas dosis adecuadas entre terror y romance que se puede apreciar en el texto de Wilde, aunque en realidad la crítica trató bastante mal a esta película. Como conclusión, a pesar de las terribles consecuencias que trajo la novela para su autor, quien terminó exiliado y con otro nombre en Francia, donde murió, no sé si lo he dicho alguna vez, pero algo que se repite en la mayoría de los clásicos u obras más aclamadas por público y crítica es la multilectura. Una novela o una película que podemos disfrutar personas disímiles y ver cada cual un mensaje diferente en ella es lo que provoca que volvamos sobre ellas una y otra vez sin importar la edad, el nivel cultural o la posición social que tengamos. En mi caso, el retrato de Dorian Gray me obliga a pensar mucho en la labor creativa. Oscar Wilde hizo decir a Lord Henry Wotton que el único medio de desembarazarse de una tentación es ceder a ella. Y esa tentación que muchos interpretan, y probablemente tengan razón, como vicios morales o vicios éticos también, yo la veo como cualquier elemento con el que te obsesiones y tienes que quitártelo de encima para poder fijarte luego en lo que importa. A mí eso al menos me recuerda a la profesión del escritor. Quien escribe ha tenido esa oscura fascinación por algo que no existe y que no lo abandona hasta que lo saca de dentro. Ser escritor, incluso más ser artista, obliga a un análisis concreto de la realidad que supera con mucho lo básico de la supervivencia. Y eso, para mal o para bien, construye personas inconformes con la realidad. Escribir, pintar, crear es casi un acto de rebelión, y como acto de rebelión hace a su portador un ser humano diferente, incómodo, por más que socialmente parezca otra cosa. Quizás esa imagen visual del hombre que se sacrifica o se duele en vida, creando, mientras en la soledad de su cuarto una parte de sí mismo envejece él mismo, pero quizás la imagen que ofrece la novela de que envejece en una pintura
no es solo una fantasía colocada casualmente ahí para la mente de creadores o para disfrute de televidentes o de lectores. ¿Quién sabe si crear artísticamente es una forma de soltar también las tentaciones para poder seguir viviendo? Pero esto es una simple interpretación personal que quizás no tenga nada que ver con lo que se lee en la novela. Tú al final tendrás la tuya y será igual de válida. Por último, ya para terminar, recordar, es llamativo que la novela, cuando se publicó, estaba sometida, como yo les digo, se autocensuró Wilde. Sin embargo, existe una revisión posterior en el año 2011, en la cual se recuperaron todas las más de 500 palabras que Wilde tuvo que quitar, o que él mismo se quitó en su novela original que publicó, y alguien las recuperó. Se recuperaron todas estas frases y todas estas palabras y todo este texto original, y en 2011, si mal no recuerdo, 2011, se volvió a publicar una edición sin ningún tipo de censura. Ese libro es muy recomendable, aunque realmente la primera es igual de buena. Pero digo porque si alguien está interesado en esto, puede hacer una especie de texto comparativo entre ambas versiones y le va a aportar mucha más información de cómo se escribe. Poco más. Gracias y hasta el siguiente. Rubrico mis libros como H.G. Quintana y con la misma firma podéis encontrarme en redes. Escribo novelas, ficción, también ensayos, donde me concentro en las técnicas creativas de la literatura y el cine. Puedes comprar mis libros en Amazon, Apple Books, Barnes & Noble, la FNAC, librerías y en múltiples tiendas de internet. También puedes suscribirte a Realificción y dar me gusta a estos vídeos. Si lo prefieres, me escribes a contacto@realificcion.com para solicitar algunos de mis servicios, desde la escritura de un libro, la corrección ortotipográfica y de estilo, hasta la publicación en papel o diferentes formatos electrónicos. También puedes hacerlo para colaborar o simplemente comentarme algo. No te pierdas los nuevos proyectos.